Un gusto saludarlos, primero que todo a los jóvenes de espíritu, pero también a los más jóvenes que están aquí, que yo creo que es necesario que se vayan nutriendo cada día más de este tipo de mensajes que son importantes de mantener. Yo básicamente, más que una perspectiva histórica, yo soy educador y creo que el libro este que nos presenta Manuel nos permite a los educadores poder trabajar esta temática y poder profundizar el concepto de la memoria. Los invito a que podamos compartir una lectura que he preparado para que de alguna u otra forma demos alguna perspectiva, quizás no histórica, creo que la historia a veces se queda corta en este tipo de relatos, sino que una perspectiva desde la memoria. Madrugada del 11 de septiembre, madrugada del 11 de septiembre de 1973, en un cerro de Valparaíso, Playa Ancha. Los golpes en la puerta denotan urgencia y remueven el pequeño cuarto que comparte toda la familia. Papá, ¿qué pasa? Es tu tío Carlucho, que viene del plan. Los infantes de Marina han mandado a todos los portuarios a sus casas. Se cierra el puerto. Ya no hay micros. Y tu tío no tiene cómo llegar a la casa. La caja de formalita verde, la radio, desde ese momento será el único medio de comunicación al alcance. Será la compañía y el vehículo para poder armarnos la imagen de lo que empezaba a suceder. Las dos perillas blancas serían los comandos para encontrar en el dial aquellas noticias que se fueron generando, pero al mismo tiempo negando. Radio Cooperativa, hasta esa hora, mantiene sus transmisiones. Radio Agricultura aparece con su potente señal y su llamado a la calma, con música y tonadas folclóricas. Septiembre, para esta radio fuertemente opositora, era la ocasión de reforzar la chilenidad frente a la amenaza de ideas foráneas. Se corría la voz entre los vecinos que Radio Porteña, afín a la Unidad Popular, había sido tomada muy temprano por oficiales de la Marina, siendo una de las primeras estaciones en ser silenciada. Largos fueron los primeros minutos, quizás una hora, hasta que se confirmaba que el compañero presidente llegaba a La Moneda y desde allí anunciaba que un sector de la Marina se había tomado la ciudad de Valparaíso en un acto de claro levantamiento contra el gobierno legítimamente constituido. Las ansias y la preocupación nos llevaban a manipular las perillas de la fiel RCA Víctor para saber lo que sucedía. En la medida que recorríamos el dial, comprobábamos que la radio cooperativa salía del aire y que nuevamente la golpista Radio Agricultura, a las 8:30 de la mañana, dejaba sentir con aires marciales la proclama de la Junta de Gobierno que intentaba instalar ya a esa hora un claro y violento mensaje. Las radioemisoras deben suspender su transmisión o de lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre. La cosa se ve negra, era ya el comentario. No se trataba de una nueva intentona para medir el pulso. La fuerza del bando militar era perentorio y la radio era nuestra única ventana al llamado intimidante de no salir a las calles. Se cerraron las cortinas de la casa y el tío se acomodó en el sillón, resignado a que ese día no podía regresar a su casa en Viña del Mar. Aparecía el desayuno y la leche solidaria, entregada en la escuela el viernes anterior. Sin dudas, marcaba un simbolismo que empezaba a cerrarse. Entre rumores y noticias filtradas, el presidente denunciaba que el país estaba haciendo frente a un golpe de Estado, en el que participaba la mayoría de las Fuerzas Armadas, y ya Allende anunciaba que el compañero presidente no abandonará a su pueblo ni su sitio de trabajo. Permaneceré aquí, en La Moneda, inclusive a costa de mi propia vida.
Las radios que se atrevieron a desafiar el mando militar fueron cayendo una tras otras. Después nos enteraríamos a costa de bombardeos y metralla. Lo que no lográbamos con radios nacionales, la onda corta nos permitía recibir desde Argentina la magnitud de lo que sucedía y lo que se nos empezaba a restringir en información. No alcanzaríamos a ser testigos directos de la débil y alterada señal de Radio Magallanes, que dejaría oír el último discurso de Salvador Allende. Esta será seguramente la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mientras, por otro lado, Radio Agricultura, obediente a la red de radiodifusión de las Fuerzas Armadas, invitaba a colocar en los mástiles de cada casa el emblema patrio. En nuestra casa no habría bandera y se silenciaba la radio. La tibieza de la leche solidaria no sería suficiente para suplir el vacío que se empezaba a generar. La corbata roja del colegio empezaba a esconderse en el fondo del ropero. 50 años del golpe en Chile, testimonios de Manuel Martínez, capitán Cianuro, nos ha permitido hacer sentido de nuestras propias historias, reconstruir desde nuestras sensibilidades todo o parte de aquello que se niega al olvido y que busca ser parte de la memoria. El ejercicio de hacer memoria es entonces parte de la vida misma y como ella, susceptible y a veces vulnerable a las manipulaciones y a las deformaciones. La memoria queda abierta a la dialéctica del recuerdo y se presenta en lucha eterna con el ahora. En el presente trabajo de rescate de testimonios encontramos no solo la persistencia de sumergirse en los recuerdos, el valor de hurgar en los miedos sostenidos, la necesidad de rescatar la verdad desde los dolores petrificados, sino que también, creo yo, que la decisión del autor, Manuel, de resistir que el relato testimonial sea transformado solo en historiografía científica, válida en todo caso, pero que suele estar y ser carente de sensaciones y sentimientos que una historia clásica suele mezquinar por temor a aparecer como más débil a los juicios de historiadoras e historiadores que en general buscan en la perspectiva histórica el argumento para no hundir los pies y la pluma en la historia reciente, que sin dudas demanda, a veces y con premura, urgentes respuestas. Surgen entonces entre los relatos la optimización del recuerdo. Cito a Freya García, que aquí nos acompaña. No recuerdo haber comido, dormido, hablado normalmente. No recuerdo haberme reído en meses. Fue muy fuerte y que eso me impide recordar muchas situaciones más dolorosas. Pero en verdad no lo sé. Allí, como en muchos casos, actuó y actúa la amnesia inconsciente y sus posteriores deformaciones sucesivas, que tienen valor no solo en el hecho mismo, sino en el darle significado a la experiencia humana. Una experiencia que, como dice otro testigo, Sebastián Ramírez, nacido 3 años después del golpe, nos escribe, comillas, nos hace parte de la historia que nos pertenece, agobia y reclama, pero sobre todo nos revela contra un férreo sistema neoliberal que nos fue quitando la memoria. Otro testigo, Osvaldo Bustos, se pregunta, ¿qué pasa con la carga y los efectos biográficos de esa fecha? ¿Qué pasa con la carga y los efectos que, siendo igualmente históricos, remiten a la experiencia singular de un sujeto que para esa fecha era tan solo un adolescente? Y ahí está
otro de los valores que sostiene la memoria, el darle singularidad, nombre y rostro a la experiencia de miles, darle espacio al grito, al llanto, a la esperanza y a la porfía de seguir creyendo que más temprano que tarde la verdad histórica se nutra de cada experiencia y de cada ansia que reclama validación testimonial. Y como dice también Marta Coronado, otra testigo, comillas, aprendamos a reconocer nuestra historia con sus luces y sombras, con respeto por cada ser humano con sus legítimas diferencias, cada cual aportando en la búsqueda del bien común para llegar a ser un país más justo y fraternalmente más humano. 50 años del golpe en Chile, testimonios, viene entonces, como dice Pierre Nora, a instalar el recuerdo en lo sagrado, es decir, en su acepción más secular, el recuerdo que debe ser respetado y protegido por ser valioso para una persona y para toda una comunidad. En ese valor y respeto por la memoria recojo, al final de esta intervención, las palabras testimoniales de Claudia Rivas. Ayer vi una abeja en mi jardín. Se movía de una flor a otra en mi naranjo, en forma serena y contundente. Estaba polinizando totalmente ajena a la amenaza de extinción de su especie, inmersa en ese proceso que es fundamental para sostener la vida en la tierra. Me pareció maravilloso y lo interpreté íntimamente como una forma sanadora y potente de vivir. Sin los recuerdos es imposible construir la historia y sin esa historia es complejo entender el presente, sentencia finalmente Manuel. Gracias, Manuel, por recordarnos que nada ni nadie está olvidado, y si respetamos y aún con mayor fuerza, más recursos y más conciencia, protegemos la memoria, esta deberá ser pilar fundamental para un contundente nunca más. Gracias.